doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Son las 8 de la noche en punto. No sé si quiere usted empezar o dar 5 minutos de tolerancia, como usted nos indique. Pues vamos a dar unos 3 minutos, a ver si alguien más llega. ¿Verdad? Muy bien, sí. Muy bien. 3 minutos, a las 8:04 comenzamos entonces. Sí. Buenas noches, muy reverendo Juan Carlos. Buenas noches, reverendo José Ernesto. Qué bueno, ya nos encontramos aquí. Ya aquí estamos nuevamente. Qué bueno. Vamos a escuchar un ratito. Bueno, sí, cómo no. Bueno, aprovechando que ahorita todavía no comenzamos, les voy a pedir a todos si pudieran escribir aquí en el chat de dónde nos escuchan, que pongan la ciudad donde están, si es el Distrito Federal, Distrito Federal no, ya no se llama, es la Ciudad de México, o si están en otro país, están en Colombia, en Ecuador, Venezuela, etcétera, para saber más o menos de dónde es la audiencia, ¿verdad? Buenas noches a todos, queridos hermanos, bienvenidos. Es un Buenas gusto noches. tener nuevamente aquí con nosotros al doctor Juan Carlos Castañón. Brevemente su currículum: él es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad en pediatría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es profesor de Hatha Yoga desde el año de 1982. Es profesor de Vedanta desde el año 2020 y está nuevamente con nosotros, lo cual nos da mucho gusto para continuar con esa maravillosa charla de los Vedas y del yoga. Le damos la bienvenida, doctor, y es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Él es muy reverendo Gelón de la Gran Fraternidad Universal. Bienvenido. Así es. Muchas gracias, querida hermana Alicia. Bien, pues bienvenidos a todos. Agradezco la invitación que me hacen para participar aquí con ustedes y compartir parte de lo que hemos abrevado en el sendero. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí participando. Me dicen que hay hermanos de Cuautitlán Izcalli, de Memphis, Tennessee, de San Luis Potosí, de Monterrey, de Tecama, Estado de México, de Tepic, Nayarit, de Uriangato, Guanajuato, y bueno, de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver quién más se incorpora. Bienvenidos todos. Iniciamos hace aproximadamente un mes la primera parte con el tema de los Vedas. Los Vedas como origen del yoga, ¿verdad? Esta fue la introducción que dimos la vez anterior, que hablamos de los Vedas. La palabra Veda significa cuerpo de conocimiento. Y en esos 4 Vedas, que es el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda, son los 4 libros de conocimiento que fueron compilados por el sabio Vyasa, que después le dieron el nombre de Veda Vyasa o Vyasa Deva, ¿verdad? Que fue un iluminado que gracias a él tenemos este conocimiento. Bien, entonces ahí es donde está el origen del yoga. Ahí está todo el conocimiento. Y como el doctor de la Ferrier pues nos dejó señalado como camino de superación y de elevación espiritual el yoga, pues tenemos la obligación de estudiar no solo los libros del maestre, sino completarlos yendo
también a las fuentes originales, ¿verdad? Bien. Entonces, decíamos que en los 4 Vedas, al final de los Vedas, hay unos libros que se conocen como los Upanishads, ¿verdad? Y en esos Upanishads viene lo que es el conocimiento. En la primera parte de los Vedas está lo que es el Karma Kanda, o sea, las disciplinas o obligaciones que en la India se toman casi como la parte religiosa. Pero nosotros no somos hindúes, entonces no lo vemos en ese sentido. Sin embargo, en esa parte religiosa, en esa parte que los hindúes sí lo ven como parte religiosa, para nosotros es más que nada la disciplina, el levantarse temprano, hacer oración, ellos les llaman las oraciones matutinas y todo eso, pues nosotros hacemos el antenaje, el saludo al sol, todo eso, ¿verdad? Ellos lo ven como su parte religiosa, pero nosotros lo vemos como la disciplina, ¿verdad? El cuidado del cuerpo, la alimentación vegetariana, todo eso viene en el Karma Kanda. Las actividades, karma significa acción, ¿verdad? Entonces, todas las obligaciones que se tienen como estudiantes de yoga. Y en la última parte de los Vedas vienen los Upanishads. Como vienen al final del Veda, se le conoce a ese conocimiento como el Vedanta o Jnana Kanda. Jnana significa conocimiento. Entonces, Jnana Kanda es la parte del conocimiento. Y esos Upanishads, pues son varios libros o varias compilaciones de conocimiento que generalmente se transmiten como diálogos, los diálogos que se lleva entre maestros y discípulos, como el Chandogya Upanishad, el Kena Upanishad, el Mundaka Upanishad, el Parashna Upanishad, etc. Cada Veda tiene diferentes Upanishads, ¿verdad? Y como les digo, la transmisión de conocimiento se lleva en forma de diálogo, como el diálogo que se lleva a cabo en el Bhagavad Gita, que es el diálogo entre Krishna y Arjuna. Krishna es el maestro y Arjuna es el discípulo. Y de esa manera se transmite el conocimiento, ¿verdad? Bien. Entonces, la vez pasada nos quedamos más o menos en esta parte. Vamos a continuar. Entonces ya decíamos, el tema de los Vedas es el Karma Kanda y el Jnana Kanda. Se menciona aquí que hay 2 obras épicas en la India que son el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata es una obra grande y muy importante que también fue escrita por Vyasa, ¿verdad? El autor de los Vedas. Escribió el Mahabharata con el objeto de ahí como una obra literaria, pero en esa obra literaria vaciar en forma de literatura todo el conocimiento de los Vedas. Y la parte principal está precisamente a mediados o en la mitad del Mahabharata. 18 capítulos, los 18 capítulos del Bhagavad Gita están precisamente dentro del Mahabharata, ¿verdad? Entonces, como les digo, el conocimiento se transmite en forma de diálogo, en forma de una historia, pero en esa historia está transmitiendo el conocimiento Krishna a su discípulo Arjuna.
Hay otra obra literaria que se conoce como el Ramayana, que significa el viaje de Rama, y que también es una obra épica en la que también se habla sobre eso, sobre cómo se debe llevar la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal de estas obras? Es hablar precisamente de lo que se conoce como el Dharma. El Dharma es la ley eterna o el orden cósmico, ¿verdad? Todo en el universo está regido por leyes y todas las leyes están contenidas dentro del Dharma. Dharma significa el orden, que es la ley del cosmos. Y precisamente en el primer capítulo del Bhagavad Gita se establece, se pone o se da a conocer el contexto. ¿Cuál es el origen de la guerra entre los Kurus y los Pandavas? El origen de la guerra es precisamente de que los Kurus le arrebatan el reino a los Pandavas, ¿verdad? Haciéndoles trampa, les quitan el reino y los destierran de su reino. Y entonces ahí se establece que los Kurus son adármicos, o sea, no respetan el Dharma y con trampas despojan de todos sus bienes a los Pandavas. Entonces, les dicen que tienen que exiliarse durante 13 años y después volver. Pasan esos 13 años y cuando regresan reclaman su reino y resulta que no se los devuelven, a pesar de que ya habían quedado en eso, ¿verdad? Entonces no cumplen su palabra y eso también es causa de que entonces se declare la guerra entre los Kurus y los Pandavas. Los Kurus y los Pandavas son primos, pero aún así, a pesar de ser familiares, pues no, les quitan el reino, les quitan todos sus bienes a los Pandavas y se declara la guerra. Arjuna se define como el jefe o líder de los Pandavas y le pide a Krishna que él le acompañe en esa guerra. Y Krishna también era un príncipe y tenía un ejército, pero también el Duryodhana, que era el cabecilla del otro bando, él también acudió con Krishna a pedirle apoyo. Entonces dice, bueno, tienen que escoger. Uno de ustedes puede acceder a mi ejército y el otro nada más a mí. Entonces Duryodhana, que era pues muy ambicioso, dijo, no, yo me quedo con tu ejército, ¿verdad? Y bueno, y en cambio Arjuna, él prefirió quedarse nada más con la compañía de Krishna, ¿verdad? Porque era también un familiar cercano, se consideraban casi primos, y dijo, no, yo prefiero que Krishna esté conmigo y que su ejército se vaya con el otro bando. Entonces, ya estando en el campo de batalla, en el primer capítulo, Krishna ocupa el lugar el cochero. Él va a manejar el carruaje de Arjuna, ¿verdad? Cuando ya están en el campo de batalla, le dice, a ver, llévame al centro del campo de batalla y quiero ver contra quién vamos a luchar. Y se da cuenta de que van a luchar contra los que fueron sus maestros y enfrente tenía también primos, amigos, pues incluso a su abuelo, los que habían sido sus maestros en la guerra, en el arte de la guerra y todo eso. Y ahí es cuando quiere renunciar
Arjuna a pelear, ¿verdad? Dice, no, no puede ser, no puedo matar a toda esa gente que para mí es muy apreciada. Entonces, Krishna le dice, tú eres un kshatriya, o sea, eres un guerrero, tienes que cumplir con tu deber. Entonces, pues ante esa disyuntiva, pues él pues se ve obligado a cumplir con su deber, ¿verdad? A cumplir con el Dharma, porque así lo marca. Si eres un guerrero, tienes que defender el Dharma, defender el orden social. Entonces, por sobre todo, ese es tu papel, tienes que cumplir con tu papel, ¿verdad? Entonces, ante esa desesperación, él se inclina ante Krishna y le dice, por favor, enséñame. Y en ese momento nace el maestro y el discípulo. Antes de eso, eran solamente amigos, compañeros y cosas así. Pero cuando ya se ve en medio de ese gran problema, en el centro del campo de batalla, se inclina ante Krishna y le dice, por favor, enséñame. No sé qué hacer. Entonces ahí nace la relación de maestro a discípulo. Reconoce a Arjuna la capacidad de como maestro de Krishna, ¿verdad? Bien, entonces así es más o menos el contexto de lo que es el Bhagavad Gita. Y así empieza el diálogo entre maestro y discípulo, y durante los 18 capítulos del Gita, Arjuna hace preguntas y Krishna lo va iluminando respecto a todo lo que es la vida, cuáles son los deberes como ser humano, cuál es el camino y cuáles son los deberes como discípulo, ¿verdad? Como discípulo tiene uno que cumplir con ciertos deberes. Bien. Y principalmente le dice que dentro del camino del yoga hay dos caminos. El primero es el camino del karma yogi. El karma yogi es el que está involucrado en la vida común, el que es padre de familia, es ciudadano, tiene un puesto en la sociedad, etcétera, etcétera. Puede ser comerciante, puede ser maestro, etcétera. Está involucrado en la vida social. Y el segundo camino dentro del yoga es el sannyasi, el renunciante, ¿verdad? Entonces, son esos dos capítulos, esos dos caminos que hay. Y, sin embargo, los dos conducen hacia la iluminación o a la liberación. Mencionábamos la parte en la clase anterior que hay 4 búsquedas en la vida. Una de las búsquedas de todo ser humano es artha. Artha significa buscar seguridad, prosperidad, la satisfacción de las necesidades materiales. Otra búsqueda de todo ser humano es kama. Todos buscamos comodidad, algún placer, poder ir de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son las comodidades o los gustos. Y el tercero es seguir el Dharma como una posibilidad de ir al cielo, ¿verdad? La mayor parte de todos los seres humanos dicen, bueno, quiero vivir una vida de tal manera que al final me pueda yo ir al cielo, ¿verdad? Sin embargo, muy pocas personas siguen o buscan lo que se conoce como moksha o la liberación o iluminación, ¿verdad? Se le llama iluminación porque la liberación se obtiene a través del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de ti mismo o el conocimiento de Dios. Entonces, esta es la meta principal
Si buscas moksha, haz de cuenta que lo demás se cumple por añadidura, como decía el Cristo. Buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, aquí es lo mismo, de eso mismo se habla. El que busca moksha como principal objetivo en su vida, lo demás se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, un buen yogi, un karma yogi o un iniciado, lo que busca es moksha principalmente, ¿verdad? Entonces, esa es la meta, ¿no? Entonces, moksha es la liberación o iluminación. ¿La liberación de qué? La liberación definitiva del sufrimiento, lo cual se conoce como el samsara, ¿verdad? El samsara es la vida cotidiana que tiene sus altas y sus bajas. Hay a veces hay felicidad, pero a veces hay dolor, sufrimiento. Ese es el samsara, ¿verdad? Entonces, nos libramos de esto a través de la realización o conocimiento de nuestra naturaleza divina y eterna. Bien. Entonces, el Vedanta es una enseñanza Advaita. Advaita, ¿qué quiere decir? Que es la enseñanza de que todo el universo es único, no es dual. La dualidad es aparente, ¿verdad? No, entre comillas, así es aparente. En realidad no hay dualidad. O sea, parece como que hay día, que hay noche, que hay conocimiento, que hay ignorancia, etcétera, etcétera. En apariencia hay esa dualidad en muchas cosas, pero en realidad es la manifestación de el uno, del uno solo, que es Dios. Todo lo que vemos es la manifestación divina, pero se manifiesta de dos maneras. Es como Dios. Dios no tiene género. Dios es padre y es madre a la vez. Entonces, pero es uno solo. Entonces, la dualidad es aparente, no es real. Entonces, por eso se le llama a este conocimiento Advaita. Dice, la palabra Advaita significa no dual. El universo no es dual. La doctrina indica que el universo es único y que no hay división y nada está fuera de él. Todos estamos incluidos, ¿verdad? La diversidad que apreciamos o percibimos es producto de Maya, o sea, es ilusoria. Por eso les digo, esa multiplicidad que vemos es aparente. En el fondo, todo el universo es uno solo y pertenece a Brahman o la divinidad, como quieran ustedes llamar. Bien. Dice, el camino del yoga se puede recorrer de dos maneras. Como le decía, hay dos tipos de dharma. El karma como karma yogi, ¿verdad? O como sannyasi. El karma yogi es la vida activa en la sociedad o el camino de la renunciación o el sannyasi, que le pudiéramos llamar monje o renunciante, ¿verdad? Pero el objetivo de ambos caminos es el moksha o la liberación. Ven, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos para ser un buen estudiante son muchos. Decía el hermano mayor, el maestro, el doctor José Manuel Estrada, si les digo a todos todo lo que se requiere, se van. Por eso no decía todo, decía poco a poquito lo tienen que ir viendo. Nos decía nada más los primeros yamas y niyamas, que pues son 5 yamas y 5 niyamas, ¿verdad?
Pero realmente si ustedes se ponen a ver el capítulo 13 del Bhagavad Gita, ahí vamos a ver que hay 20 aspectos que tiene que llenar el estudiante de yoga, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos a ver al conocimiento que viene en los Vedas o el conocimiento que viene, por ejemplo, en el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita está considerado como un Upanishad, ¿verdad? Como les decía, es un libro que a través de un diálogo nos va a transmitir conocimiento. Entonces, ese libro, el Bhagavad Gita, se le va a considerar como un pramana. ¿Qué significa la palabra pramana? Un pramana es un medio de conocimiento. Así como para ver necesitamos los ojos, nuestros ojos son pramana. Es un medio de conocimiento, un medio que necesitamos para ver. Un pramana para ver la luna puede ser un telescopio, algo que nos permite ver a lo lejos una estrella o un planeta. Ese es un pramana. Entonces, pero para vernos a nosotros mismos, para conocer al ser, que es algo que no se ve, y que no se ve a simple vista, necesitamos algo. Y eso es precisamente las escrituras, la Shruti, como dice aquí. La Shruti o las escrituras vienen siendo un pramana. Dice, para ver lo que la Vedanta me enseña, tengo que exponerme a ella y hacer un esfuerzo para comprender y afinar mi entendimiento. O sea, el pramana, a través de palabras, nos va a ayudar a ir entendiendo qué soy, quién soy, ¿verdad? Nos va a ayudar a entender qué es Dios, qué es el universo. Entonces, la Shruti, las escrituras, es lo que nos van a enseñar. Entonces, por eso a las escrituras se les conoce como un pramana, un medio de conocimiento. Dice aquí, el Bhagavad Gita es un pramana y contiene 700 versículos repartidos en 18 capítulos, en los cuales nos muestran los aspectos del Dharma, un Dharma que es la vida comprometida para lograr moksha. Se acepta como pramana al Bhagavad Gita por su afinidad y fidelidad con los Vedas. Vyasa, el autor de los Vedas y del Bhagavad Gita, presenta a Krishna como el avatar, como el avatar del Señor, o sea, el avatar de Krishna, de Brahman, ¿verdad? Se llamaba Krishna al avatar, pero él venía representando a Brahma. Así como se dice que Cristo es el avatar que venía en representación de Jehová, ¿verdad? Entonces, Krishna es el avatar de Brahma. Bien, Bhagavan, que significa Señor, es el Señor que habla a través de Krishna. Es el Señor mismo que nos da la enseñanza. Bhagavan es aquel que posee las seis grandes virtudes. Y ahí viene lo de Bhagavad Gita. Bhaga significa Señor, ¿verdad? Y Bhaga también significa el que posee 6 virtudes. Esas 6 virtudes las tiene la divinidad, Dios. La primera virtud se llama Jnana, que es el conocimiento total, o sea, es omnisciente, ¿verdad? Contiene también otro de sus virtudes es Vairagya, total desapasionamiento. Otra característica es Vira o Shakti, que es la capacidad de mantener y también la capacidad de dar fin a lo que crea, ¿verdad? Así como lo crea, también lo puede destruir. Ese es su Shakti. Yasa tiene fama absoluta. No hay nadie más famoso que Dios. Tiene Shri, que es abundancia absoluta. Y finalmente, Aishvarya, la soberanía absoluta. Es el soberano de todo el universo.
Por eso se le llama el Señor. ¿Por qué? Porque señorea. Él es el que manda. Aquí, así como hay un dueño de un rancho y dice, aquí el que manda soy yo. Yo soy el señor del rancho. Y él dice lo que se hace o no se hace en ese rancho. Bueno, aquí el que dice qué se hace o no se hace en todo el universo, pues es Bhagavan, el Señor. Dice, y los temas son dos. Los temas son dos. Los temas del Bhagavad Gita son dos. Es el Yoga Shastra, o sea, cuál es el camino del yoga, del Karma Yoga, y Brahma Vidya. Brahma Vidya significa el conocimiento de Dios, el conocimiento de Brahman. Entonces, por eso es importante estudiar el Bhagavad Gita, ¿verdad? Nosotros, como les dije en la clase anterior, yo como estudiante de Vedanta, estudio el Bhagavad Gita no como una religión, porque, por ejemplo, los Hare Krishna sí lo ven como una religión. Sin embargo, yo como estudiante de Vedanta, yo lo veo como un medio de conocimiento. Para mí, el Bhagavad Gita es la Shastra, son las escrituras. Dice, por eso se le conoce como el Gita Shastra. ¿Qué más me enseña el Bhagavad Gita? Pues me enseña quién es Brahman, quién es Ishvara. Ishvara significa el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad del mundo o Yagat? ¿Cuál es la naturaleza del individuo? Que se le conoce como el Jiva. ¿Cuál es la realidad esencial de mí mismo? Que se conoce como Atma. ¿Qué relación existe entre el Jiva, Yagat e Ishvara? ¿Cuál es la realidad esencial de cada uno de ellos? ¿Existe algo común entre ellos? ¿Son los tres una sola unidad o son entidades separadas? Todas esas preguntas las tiene uno que contestar a través del conocimiento de la Shastra, o sea, a través del estudio de las escrituras. Y el principal para empezar a estudiar, pues es el Bhagavad Gita. Todo esto es revelado por Brahma Vidya, el conocimiento de Brahman. ¿Qué se requiere para comprender la Gita? Se requiere vichara o indagación. O sea, yo tengo que indagar, tiene que nacer en mí el deseo de saber, el deseo de conocer, de comprender. Y por lo tanto hay que hacer preguntas. ¿Y a quién se las vamos a hacer? Pues a un maestro. Entonces, cuando nace en uno el deseo de saber, pues tenemos que ir con alguien que sabe, ¿verdad? Entonces, la primera obligación de un estudiante es buscar un buen maestro, alguien que esté versado en las escrituras, ¿verdad? Entonces, buscamos un gurú, ¿verdad? Se le llama gurú. Un gurú que significa gu, significa oscuridad, y ru significa eliminar. Oscuridad o ignorancia. Entonces, un gurú es alguien que te quita la oscuridad o te quita la ignorancia, ¿verdad? Pero tienes que buscar un maestro que esté versado en la Shastra, o sea, que conozca las escrituras, pero no solamente que las que conozca, sino que también conozca la metodología, ¿verdad? La metodología para enseñar, porque hay los que hemos pasado incluso por alguna universidad, nos hemos dado cuenta que hay maestros que son muy buenos, que pueden saber mucho, pero a veces no tienen la metodología y les cuesta mucho trabajo transmitir el conocimiento. Entonces, la didáctica es muy importante, ¿verdad? Aquí en Vedanta se le conoce como la Sampradaya. Sampradaya quiere decir el método para enseñar, ¿verdad? Entonces, cuando hay un buen gurú, se establece la cadena que se conoce como Guru Shishya Paramparam. Gurú es maestro, Shishya es discípulo y Parampara es la sucesión.
la sucesión de maestro-discípulo, que viene desde Krishna hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces hay que buscar que un maestro venga de un linaje, de alguien que está versado en las escrituras. En el caso mío, por decir así, yo tuve que buscar un maestro de Vedanta y el creador de la Vedanta o el fundador de la Vedanta es Shankara Acharya. Shankara significa, Shankara es el nombre del primer maestro y Acharya significa maestro. Entonces, el primer maestro de Vedanta se le llama Shankara Acharya, ¿verdad? Entonces, luego aquí dice, ¿cómo escoger un gurú? Un gurú debe ser una persona objetiva. O sea, objetiva quiere decir que te hable con la verdad, no te dore la píldora, como decimos, sino que te hable verdaderamente con la verdad y con un conocimiento. Que conozca cuál es el problema humano, que conozca que el problema humano es un error de apreciación, ¿verdad? Un error de apreciación quiere decir que tú andas buscando la verdad fuera de ti mismo, la andas buscando aquí, allá, y la realidad es que la verdad está dentro de ti mismo. Tú tienes que conocerte a ti mismo. O sea, no la debes andar buscando en otras partes, sino dentro de ti mismo. Pero como tú ignoras tu realidad, entonces tienes que recurrir a alguien que te abra los ojos y puedas ver esa realidad, ¿verdad? Entonces, todo eso te lo tiene que enseñar un gurú. Un gurú, según la Vedanta, es aquel que está establecido en el ser, o sea, alguien que ya se conoce a sí mismo, o sea, y que conoce las escrituras. También la palabra gurú significa pesado, dice, lo opuesto a lagu. Lagu significa algo ligero. Entonces, expresando que tiene peso un maestro por su sabiduría. En la India los niños eran educados por un maestro y llamaban a la escuela el Gurukulam. El Gurukulam quiere decir la casa del maestro, o también se conoce como ashram. Ashram quiere decir un lugar donde habita un gurú. Entonces, los grandes gurús más reconocidos como avatares, pues ya sabemos, han sido Rama, Krishna, Buda, Cristo, etc. Lo que prueba el conocimiento del maestro es el método, como les decía, el método que utiliza para enseñar, su capacidad comunicativa y el contenido de lo que comunica. El maestro es el dador de Diksha, o sea, iniciación. Ahora, dice, ¿cómo es un discípulo? ¿Cómo debe ser un discípulo? Dice, ¿cómo te debes acercar a un maestro? Pues te acercas con una actitud indicadora de que te encuentras preparado, dispuesto a hacer lo necesario para aprender. Tener una mente abierta e inquisitiva, o sea, estar abierto a escuchar y a la vez a preguntar, estar dispuesto a que, a ver, no entendí esto, a ver, explíqueme qué es esto, por qué esto, por qué esto, por qué esto. Entonces, de esa manera tú vas aclarando. Fíjense en el Gita, en el Bhagavad Gita, ustedes se van a dar cuenta cómo, si ustedes lo estudian, van a ver cómo pregunta Arjuna y cómo hace preguntas y cómo pide que le aclaren esto. Tú me dijiste esto, pero ahora ¿por qué dices esto? Parece que te contradices, le dice le dice Arjuna a Krishna. Y nuevamente Krishna empieza a estudiar. Si Arjuna no hubiera sido inquisitivo, en los primeros 2 capítulos ya ahí se hubiera terminado la enseñanza, porque en el primer capítulo es primero enseñar cuál es el contexto, y el segundo capítulo, que es el Sankhya Yoga, es el capítulo del conocimiento. Si en el primer y segundo capítulo ahí se hubiera terminado el Gita, pero como Arjuna
siguió haciendo preguntas, pues se fue al tercer capítulo, luego al cuarto, luego al quinto, hasta 18, porque seguía haciendo preguntas. Entonces, gracias a Arjuna tenemos el Bhagavad Gita muy completo y muy amplio, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de un discípulo, ser inquisitivo, saber preguntar, no quedarse con dudas. Otra característica del estudiante es tener fe y confianza en su maestro. En la Gita se da el ejemplo entre Krishna y Arjuna. El hecho de que la enseñanza provenga de un maestro y tome la forma de diálogo es porque en el diálogo hay algo que necesita comprenderse. Bien. Vamos a hablar así brevemente de las 4 Ds, o sea que son las 4 características de un discípulo. D, la primera D significa discernimiento. Para ser un discípulo se le llama adhikari. Adhikari significa el discípulo calificado o el estudiante calificado. Tiene que tener las 4 Ds. Discernimiento, que significa que en sánscrito se le nombra viveka. Debe tener bien claro cuál es su objetivo. Parece que salió el doctor. Vamos a esperar nuevamente si logra conectarse. Disculpa de antemano, queridos hermanos, pero ya nos informan que el expositor que no le es posible conectar. Y sí esperamos próximamente pues continuar con esta charla tan interesante, muy bonita, muy explícita. Y bueno, les estaremos informando por la continuidad de esta charla. Y pues por lo pronto queremos agradecerles a todos ustedes su presencia.